Aquí se le presenta, en estos textos que vimos de Apocalipsis, al cielo como algo parecido a un matrimonio. Pero hay otros títulos, como les dije, una ciudad santa, la Nueva Jerusalén, una mejor patria, una casa, herencia, reino, descanso, paraíso, tercer cielo, nuestra habitación celestial, el gozo del Señor. Todas estas cosas describen algo de lo que el cielo es. Los creyentes con Cristo en el cielo tendrán un matrimonio eterno. No como los matrimonios de este mundo que empiezan y se acaban. El matrimonio de la iglesia con Cristo nunca se acabará. En Efesios 5, vean también aquí, el apóstol Pablo compara el matrimonio a la unión de Cristo con su iglesia. Y dice que ese es un misterio. Para todos los inconversos eso es un misterio, algo que ellos no pueden entender. Y para nosotros, aunque no es un misterio total, hay algo ahí de misterioso de todas maneras. El asunto no es tan fácil de entender. Vean Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, o sea, de la misma manera, como Cristo está purificando y santificando a la iglesia, dice, y amó a su iglesia, como dice el 25, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Ven cómo está haciendo una comparación del matrimonio, de la unión marido y su mujer, con la unión de Cristo con su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. De este texto predicó Gerardo hace unas semanas. ¿Sí se grabaron, hermano, esos? ¿Cómo? Tendrás que predicar de nuevo, ¿no? Y dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, grande es este misterio, mas yo se los estoy explicando, ¿sí? Hay ahí un misterio, pero pues con la ayuda de Dios algo entendemos. Hay un libro de Richard Baxter que se llama El reposo eterno de los santos, ¿no? Un libro buenísimo. Y hay unas partes ahí donde él dice que los cristianos debemos acostumbrarnos a meditar en el cielo, a pensar constantemente en el cielo. Dice, si ahí vamos a pasar la eternidad, nos conviene pues acostumbrarnos a pensar en aquello. Meditar constantemente en lo que nos espera, en lo que Cristo nos compró. Y exhortarnos a eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque dedicamos demasiado tiempo a pensar en las cosas de este mundo. En el trabajo, en los estudios, en las compras, en las ventas, en las deudas. Pensamos mucho en eso y muy poco en el cielo. Hay creyentes que están tan distraídos con las cosas de este mundo porque tienen muchos planes para este mundo, tienen proyectos, tienen sueños, ilusiones, pero en el cielo meditan muy poco. ¿Por qué será esto?
¿Será posible que sea porque piensan que van a vivir mucho tiempo y que ya habrá tiempo para meditar en las cosas celestiales? ¿O será también porque se sienten muy cómodos en este mundo y no se les ocurre pensar en el venidero? ¿Será que quieren disfrutar de la vida? Les gusta lo que tienen, quieren disfrutar de ello, ¿para qué piensan en el cielo? Y es por eso, hermanos, que muchas veces Dios nos saca de la zona de comodidad, de la zona de confort y nos mete en dificultades. O sea, si nos estamos volviendo muy mundanos por pensar demasiado en este mundo, Dios nos da una sacudida para que veamos las cosas como debemos verlas. Las cosas de este mundo no cabe duda que son importantes, pero que no se nos olvide que las del mundo venidero son más importantes. No podemos decir que el trabajo no sea importante. A nuestros hijos no les vamos a decir que sus estudios no son importantes, no, lo son. Pero les importan sus estudios y Dios no. Los jóvenes que se embeben en sus estudios y que no piensan en las cosas de Dios están en peligro. Dios nos da una sacudida y las cosas cambian de un momento a otro. Dios nos humilla. Dios nos obliga a pensar en el cielo. Porque por naturaleza podemos ver el cielo como algo incierto, como algo nebuloso, como algo muy, muy lejano. Y hay algunos que dicen ser cristianos, que dicen serlo, pero que no lo son, que piensan que el cielo es un lugar muy aburrido. Si una persona se duerme cuando escucha la predicación y durmió bien la noche anterior, pues es que está pensando que el cielo es muy aburrido, la predicación le aburre. Tal vez piensan que pensar en el cielo no es algo práctico. Y dirán, si me dicen cómo ganar dinero, entonces sí paro la oreja, eso sí es práctico. Díganme cómo me hago rico. Ustedes saben que Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. ¿Qué es lo que el opio hace? Ataranta a la gente. Entonces Marx creía que la religión ataranta a la gente, que la distrae de las cosas de este mundo que son las reales. Decía Marx que engañan a los creyentes haciéndoles creer que hay algo mejor que este mundo. Nosotros creemos que hay algo mejor que este mundo. Marx no lo creía. Vimos un texto, acuérdense, en Eclesiastés que dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y cuando dice de ellos, está hablando de los hombres. Y eso se aplica tanto a creyentes como a inconversos. Dios ha puesto hambre de lo eterno en todos los seres humanos. Nos gustaría no morir. ¿Por qué tenemos que morir? Cuando el texto dice que Dios puso eternidad en el corazón de ellos, esto se aplica también al corazón de Marx. Marx creía eso, ¿sí? Pero él no podía creer en Dios. Hay algo que nos dice a todos que esto no lo es todo. Esto de aquí no puede serlo todo. Este mundo no satisface el corazón de nadie. Hemos dicho el caso de hombres que les gustan tanto las mujeres que se meten con una, con otra, se meten con un montón de mujeres y por último terminan metiéndose con hombres. Eso demuestra que las cosas que ellos ambicionaban no les satisfacieron. Hay hombres que se meten con animales. ¡Wow! Este mundo no satisface a nadie. Los millonarios agarran un fajo de billetes y dicen, esto es vida, miren.
desgraciadamente ya cerca de la muerte no piensan lo mismo. ¿Qué pensó Marx a la hora de su muerte? Me gustaría saberlo. Hay muchos que piensan en el cielo y que creen que van a ir al cielo, pero que si analizamos las cosas no tienen bases para creer que van a ir al cielo. Hay muchos que creen que son buenos y que si hay cielo, ellos irán al cielo. Pero pobres, no saben lo que les espera. En Estados Unidos suelen hacer encuestas. Hacen encuestas acerca de todo. Hay muchos, la mayoría de personas en Estados Unidos, cuando hacen encuestas acerca de quiénes irán al cielo, la mayoría cree que todos iremos al cielo. Todos. En otras encuestas, muchos no creen que exista el cielo. Otros no creen que existe el infierno. Esas encuestas son muy engañosas. Y son muchos también los que creen que al morir tendrán otra oportunidad. Nosotros no creemos eso. La Biblia no enseña eso. Roma enseña eso, que las personas que mueren tendrán otra oportunidad. Los niños, dice, que mueren sin ser bautizados, van al limbo. Y los que mueren en pecado que no es mortal, van al purgatorio. Entonces, los niños que están en el limbo y las personas que están en el purgatorio pueden salir si le entras con una lana, ¿no? Si les mandas a hacer una misa. ¿Cuánta gente ha engañado a Roma con esas ideas? Otros han engañado a la gente cuando hablan de que hay un cielo para rock and rolleros. Dicen que Jimi Hendrix se murió y que ahora le está cantando a Dios, dice, ya está con su guitarra. ¿Creen que a Dios le gusta el rock? Otros creen que pueden crear un cielo en este mundo, los políticos idealistas, los políticos soñadores. Un mundo donde no exista la ignorancia, un mundo donde no exista la pobreza. O sea, son personas que piensan que hay muchos problemas en el mundo por esas dos cosas, por la ignorancia y por la pobreza. Pero si todo el mundo estudiara y todo el mundo tuviera dinero, se acabarían los problemas. Eso es falso. Eso es falso. Los países donde más educación hay un montón de problemas de todas clases. Aquí en México, muchísimas personas no terminan la universidad, muchos, ni siquiera la prepa. En Estados Unidos son pocos los que no terminan la universidad, son pocos. En Estados Unidos no hay problemas. Dicen estas personas que si hubiera educación y si hubiera dinero y si hubiera igualdad, se acabarían los problemas. ¿Igualdad? Con eso soñaban los comunistas, con que hubiera igualdad. Y yo les comentaba el otro día que ni en el cielo seremos iguales, en esta tierra menos. En los países comunistas ha habido igualdad. En el cielo tampoco seremos iguales. Acuérdense que vimos que en el cielo habrá creyentes trabajando para otros, sirviendo a otros creyentes. Los cristianos estamos seguros de que existe el cielo. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dado una probadita. Hemos probado ya el cielo desde aquí. Sabiéndonos amados, sabiéndonos justificados, sabiéndonos perdonados, tenemos motivos de sobra para estar contentos y agradecidos. Ese es como un pequeño cielo aquí en la tierra. Pero, ¿cómo es esto que el cielo es como un matrimonio? El matrimonio es una ilustración de lo que es el cielo, como veremos. En el Antiguo Testamento pueden ustedes leer que Jehová está casado con su pueblo, está comprometido con su pueblo. Un matrimonio es un compromiso. Y vean un texto en el Nuevo Testamento,
en Juan 3, que no vimos. Vean lo que dice aquí Juan el Bautista. Acuérdense ustedes que Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan 3, 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Vean lo que dice aquí Juan. El que tiene la esposa es el esposo. Está hablando de Cristo. Dice, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Vean, aquí está diciendo Juan que él es amigo del esposo. No dice que es primo, dice que él es amigo del esposo. Según los judíos, los novios, según los novios judíos, antes de casarse, se desposaban. Antes del casorio había un desposorio. Pero vean, el desposorio era algo legal. O sea, no eran simplemente palabras. El desposorio era un compromiso legal. Había testigos acerca del desposorio. Entonces, ya estando desposados ya no se podían echar para atrás. ¿Se acuerdan ustedes que cuando María estaba embarazada, ella y José se habían desposado? Estaban desposados. No se habían casado, pero estaban desposados. Entonces el desposorio no eran solo palabras, era algo legal. Y en ese intervalo entre el desposorio y el casorio estaba incluida la dote. ¿Qué cosa es la dote? Era una cantidad que el papá de la novia tenía que darle al papá del novio. Sí. No al revés. O sea, el papá del novio no tenía que darle dinero al papá de la novia, era al revés. El papá de la novia tenía que darle un dinero al papá del novio. Leemos que la iglesia es la novia, Cristo es el novio, el esposo. ¿Cristo pagó la dote? Cristo pagó la dote con su propia sangre. ¿Para qué? Para limpiarla, para perfeccionarla, para capacitarnos para las bodas, para casarse con nosotros. Entonces del cielo va a venir el novio por la novia, por la que va a ser su esposa. Ustedes deben saber que las bodas judías duraban muchos días, mínimo una semana. Pero las bodas de Cristo con su iglesia nunca se acabarán. Mientras tanto, Cristo está adornando a su iglesia, embelleciéndola. La Biblia enseña que la novia de Cristo fue escogida desde la eternidad, en el plan eterno de salvación. Cristo viene, paga la dote y después de pagarla va al cielo, del donde va a regresar por su novia. Y cuando Cristo regrese se van a realizar las bodas del Cordero. Entonces, bien, desposados, estamos comprometidos. Cristo no se puede echar para atrás, nosotros tampoco. Tenemos un compromiso con Cristo de manera individual y también de manera colectiva. Y por eso estamos comprometidos con Cristo y no podemos echarnos para atrás. Cuando creímos en Cristo, nos entregamos a Cristo. Nos entregamos a Cristo incondicionalmente. Cristo se entregó a nosotros así, incondicionalmente. Así nos entregamos a Él. No le vamos a decir a Cristo, Señor, yo me entrego a ti, pero con la condición de que me dejes hacer esto, me dejes hacer lo otro. No se puede. En este mundo, cuando los novios se casan, hacen votos. Me comprometo a serte fiel en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad.
si estás delgado o si estás gordito, si estás con mucho cabello o sin pelo, si estás delgado o si tienes llantas, mi compromiso es para siempre. La esposa se compromete a serle fiel a su marido. El esposo se compromete a amar a la esposa. La esposa se compromete a amar al marido, incluso si pierde el empleo, si se queda sin trabajo, o le va a pedir el divorcio porque ya no tiene trabajo. El esposo se compromete a amar a la esposa, aun si después de algunos años la esposa ya no se ve tan bonita como antes, aun si ella no lo complace en algunas cosas. Y si a veces la esposa malgasta el dinero, puede suceder, ¿la va a dejar de amar? Hay personas que se divorcian por tonterías. Muchos se divorcian por problemas económicos. Si nosotros hemos hecho votos, si nos hemos comprometido, no nos basamos en nuestros sentimientos. Pero muchos jóvenes que se casan hacen votos basados en sus sentimientos. No los votos tradicionales como los que vimos, no, inventan votos. Luego hay novias que sacan una hojota así de este tamaño con los votos. Se comprometen a cosas que no van a cumplir. Cuando nos casamos, adquirimos obligaciones, adquirimos responsabilidades que no teníamos antes cuando éramos solteros. Y esas obligaciones y esas responsabilidades, ¿saben qué van a ocasionar? Problemas. Y sobre todo, si tengo en mi mente que mi esposa debe de cumplir con sus votos, no yo. Mi esposa tiene que cumplir con sus votos y yo no cumplo con los míos. Mi esposa debe cumplir con su compromiso y yo no voy a cumplir con el mío. En el Antiguo Testamento, Jehová acusa a Israel de adulterio espiritual. Como si les dijera, yo he sido fiel con ustedes, ustedes no han sido fieles conmigo. Dios les demostró a los judíos su amor de muchas maneras, pero ellos no correspondieron. Y Dios se afligía. Dios se afligía por el adulterio espiritual de Israel. Pero aún así, aunque Dios se afligía, no los dejaba, no los abandonó. Como si les dijera, aunque ustedes no cumplan con su compromiso, yo voy a cumplir con el mío. Aunque ustedes me abandonen, yo no los abandonaré a ustedes. Cuando nosotros hicimos nuestros votos, cuando nos comprometimos con nuestra pareja, dijimos, hasta que la muerte nos separe. ¿Y saben qué? Esto nos habla del cielo, como veremos. Entonces, estamos ahorita en el tiempo del noviazgo. Estamos desposados con Cristo, estamos comprometidos. En el momento que creímos en Cristo, nos entregamos a Él. Cuando creímos en Cristo, lo reconocimos no solamente como nuestro Salvador, lo que algunos hacen, lo reconocimos como nuestro Señor, como nuestro dueño. ¿Y saben qué? Estoy diciendo que estamos en el noviazgo. ¿Cuántas cosas ocurren en el noviazgo entre dos jóvenes? Los muchachos que son novios quieren pasar mucho tiempo juntos. Si platican 3 horas, se les hace poco. Se les hacen como 3 minutos, quisieran platicar más. En el noviazgo sentimos como que el tiempo vuela, ¿sí o no? En el noviazgo tenemos un profundo conocimiento de conocer al otro, de conocerlo y de que el otro nos conozca. Gracias.
Le dice el novio a la novia: platícame de ti, de tus estudios, platícame de cuando eras niño, de cuando eras niña. Y la novia hace preguntas parecidas al novio. Queremos ser conocidos, queremos conocer, queremos ser amados. Queremos que se nos diga que somos amados, que somos aceptados. Pero los muchachos inconversos no pueden amar realmente. El amor es de Dios. El amor verdadero es algo espiritual. Los muchachos que no conocen a Dios, los muchachos que no son creyentes, no saben amar. No pueden. Le dicen: te quiero con toda mi alma. No, están mintiendo. No saben lo que es el amor. Los únicos que pueden amar verdaderamente son los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes sabemos que Dios nos ama. Sabiendo que Dios nos ama, que Dios nos ha perdonado, que nos ha aceptado, podemos amar aún si no nos aman. Si Cristo me ama, si Dios me ama, aunque mi pareja no me ame. Yo no puedo depender del amor de mi pareja. El único amor del que debemos depender es del amor de Dios. Hay mujeres que dependen del amor de su marido y cuando se les muere el marido sienten que se les cae el mundo. Hay mujeres que dependen tanto de su marido que si descubren que cayó en adulterio ya les dan ganas de suicidarse. ¿Qué va a hacer de mí si ya mi marido no me quiere? Solamente los que conocen el amor de Dios pueden amar. Nos casamos y vimos en un texto de Efesios que Dios quiere que seamos una sola carne. Eso de que seamos una sola carne no solamente habla del aspecto físico, no, va más allá. Sí, claro, está hablando del aspecto físico. Pero ¿dónde acaba el aspecto físico y empieza el espiritual? Ahí es donde entra la palabra misterio. Cuando nos casamos, se supone que se nos acabaron las opciones. Me comprometí a amar a mi esposa. Todo mi amor es para ella. No voy a amar a otra persona. Nos casamos y se nos acaban las opciones, pero en teoría. Así debería ser, pero en algunos casos, desgraciadamente, no es así. Cuando nos casamos, se nos acaba la libertad. Se nos acaba la independencia. Como dice el hermano Tomás, Dios nos encierra en la celda del amor y bota las llaves por allá. Ya no podemos abrirla, estamos ahí encerrados. Al estar allí encerrados, ya no debe de meterse nuestros papás. Los padres que se meten en la vida de los hijos casados, ¿cuánto daño les hacen? Los casados deben buscar solución de sus problemas en la palabra de Dios, con la ayuda de Dios. Que tienen que ir a pedirle un consejo a sus padres, a menos que sean cristianos, claro, y un consejo. Pero hay padres que son bien metiches y que les hacen mucho daño a sus hijos. Estando en la celda, yo me comprometo a amar a mi esposa. Es un compromiso que no tengo con nadie más que con ella. Encerrados ahí hasta que la muerte nos separe. Entonces, estando ahí encerrados, lo que le afecta a ella me afecta a mí. Tiene que ser así. Si yo sufro, mi esposa sufrirá también. Dos vidas se funden en una. Leímos el texto que dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. También podríamos decir que el que odia a su mujer, a sí mismo se odia. Hay hombres que se odian a sí mismos. Sí. Los que odian a su mujer, a sí mismos se odian. No lo creen, pero así es. Entonces, dos cuerpos se convierten en uno. Dos almas. Ese es el ideal. Estando ahí encerrados, Dios nos obliga a pensar en el otro. Dios nos obliga a luchar contra nuestro egoísmo. ¿Cuál es la principal causa de los problemas en el matrimonio? El egoísmo.
Debo de aprender a vivir para mi esposa. Pero esto va en contra de la naturaleza humana caída. Y es por eso que abundan los divorcios. Los que se divorcian son personas que querían ser amadas, pero que no sabían amar. ¿Cómo quieres tú ser amado si tú no sabes amar? Los cristianos estamos encerrados en esa celda. Pero pudiera ser que en algún momento de depresión quisiéramos salir de ahí y echarnos a correr. La verdad, hermanos, que Dios nos exige más de lo que somos capaces de hacer. Dios nos humilla, hermanos, para hacernos entender que para poder amar a nuestra pareja dependemos de Dios. Sin la ayuda de Dios nadie ama a su pareja. Acuérdense, el hecho de que un hombre sea convertido, no por eso automáticamente ama a su pareja, no, tiene que aprender. Quizá por eso muchos prefieren no casarse. Si solo conmigo mismo no me aguanto, me caso, voy a aguantar a mi pareja, pues mejor así. Esos jóvenes que les digo, que hacen votos matrimoniales, en su soberbia creen que van a poder cumplirlos. Pero vean, cuando un creyente llega a ser convertido, el Espíritu Santo empieza a trabajar con él y empieza a ocurrir un cambio que es sobrenatural. Es un cambio que nadie puede efectuar sino el Espíritu Santo. Muchos de ustedes han visto esa película que se llama Prueba de Fuego. ¿Se acuerdan cómo termina? Va Catherine a buscar a su esposo, el bombero, y le dice el negrito, dice, capitán, dice, le habla a su esposa, dice, ¿Catherine? Mi Catherine, y ya sale. Y ya la esposa está allá en el patio y le dice, ¿nunca te he dicho que eres un hombre bueno? Pues lo eres. ¿Nunca te he dicho que ya te perdoné? Pues ya lo hice. ¿Nunca te he dicho que te amo? Te amo. Y luego se abrazan los dos y le dice ella, dice Caleb, dice, ¿algo te pasó a ti? Que quiero que me pase también a mí. O sea, ella se dio cuenta que algo había sucedido con él. O sea, ese cambio no fue normal, fue sobrenatural. Los que no han visto esa película de Prueba de Fuego, véanla. Tal vez les ayude. Cuando una persona toma la decisión de casarse, toma la decisión más importante de su vida, después de la de creer en Cristo. Cuando un hombre se casa con una mujer, se entrega a ella y le dice, soy tuyo, te amo incondicionalmente, hasta que la muerte nos separe. Arriesgamos nuestra vida, arriesgamos nuestra felicidad, arriesgamos todo en el matrimonio. Y es por eso que el matrimonio es un acto de fe. La fe, ¿se acuerdan lo que implica la fe? Los elementos de la fe, creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y entregarnos. Pues el esposo cree en la esposa, confía en la esposa y se entrega a la esposa. Y viceversa. Incondicionalmente. Nos comprometemos con la persona que Dios predestinó para nosotros. Esto lo hemos dicho muchas veces. La pareja que tenemos es la pareja que Dios predestinó para nosotros. Casi todos los que estamos aquí, que somos casados, pudimos habernos casado con otra, pero Dios quiso que nos casáramos con la que nos casamos. Se preguntarán ustedes que qué tiene que ver esto con la gloria, con el cielo. Ya lo verán. Dios nos está preparando para el cielo. Dios nos está preparando para el cielo y me dio una esposa para prepararme para el cielo. Me dio no la que a mí me gustaría. Me dio la que a Él le gustó. La que Él quiso darme. La que a mí me convenía. Me dio a Dios la esposa que a mí me convenía. Muchas veces ustedes han escuchado esa idea de que ni siquiera los cristianos escogemos a nuestros amigos, mucho menos a nuestra pareja.
Pero ustedes dirán, hermano, ¿cómo es que no escogemos a nuestros amigos? Bien, en la providencia de Dios llegamos a vivir en X lugar. Los vecinos van a ser nuestros amigos. O sea que Dios diseñó eso, esos amigos. Suele suceder que una persona se casa con una muchacha que le presentó a un amigo. Y mira, te presento a mi prima, mira, te presento a mi amiga. Y ese fulano termina casándose con aquella. O sea, Dios diseñó eso. No fue casualidad, Dios estaba metido en el asunto. Entonces, no escogimos a nuestra pareja, Dios la escogió para nosotros. Los amigos que tuvimos influyeron en nosotros para bien o para mal. Aprendimos cosas positivas de nuestros amigos o cosas negativas. Y Dios tenía todo eso en mente. Dios sabía lo que iba a salir de aquella relación, tanto con los amigos como con aquella mujer que nos dio. Según yo mismo planeé mi matrimonio. Pero la mera verdad, yo no, en aquel tiempo cuando yo me casé, pues yo no creía en Dios, no conocía yo la Biblia. Pero la mano de Dios me estaba guiando, aunque yo no lo sabía ni podía entenderlo. Y el hecho que Dios me estaba guiando a casarme con quien me casé, no se aplica solo a los creyentes, se aplica a todos, a todas las personas. El juez del registro civil supuestamente nos casó. Quien nos casó fue Dios. Y también hemos mencionado que aún en el caso de los que viven en unión libre, Dios los unió. Si no se casan es por maldad. Los que están en unión libre tienen que casarse. Pero aunque vivas en unión libre, esa pareja que tienes que verla como la que Dios te dio. Si lo entiendes, la amarás y te casarás con ella. Dios escogió a la que sería la novia de Cristo, su esposa. La escogió Dios. Entonces, estamos con Cristo en la celda del amor. Está mi esposa, estoy yo, pero Cristo también. Los cristianos verdaderos no quieren salir de la celda. Aunque a veces tenga la tentación de, como les dije, de salirse, los cristianos no queremos eso. Estamos desposados con Cristo. Eso empezó aquí. Y que culminará con las bodas del Cordero. Entonces, vean, regreso un poquito a lo que dije hace rato. Dios nos regaló nuestra pareja. Yo espero, hermanos, que esto lo tengan bien claro en su mente. Dios les regaló una pareja. ¿Pero cómo? Ustedes pueden regalar un celular, ustedes pueden regalar un mueble, un coche. Pero ¿cómo es que Dios nos regaló una persona? Él es el dueño de todas las personas. Él es el único que puede regalar personas y nos regaló una pareja. Las personas que se divorcian, usualmente, normalmente, quedan resentidos con su pareja. Quedan resentidos con su pareja y ¿saben qué significa eso? Que están resentidos con Dios. ¿Por qué me diste esta pareja? Yo no la merezco, me hubieras dado una mejor pareja. Merecemos una mejor pareja. Dios nos dio la que necesitábamos. Una esposa en un momento de depresión puede pensar, ¿por qué me tocó este marido tan necio? Mejor me hubiera casado con fulano. Dios te dio ese esposo, mujercita. Y si alguno de ustedes cree que merecía una mejor pareja, que Dios le ayude a entender esto. Dios nos regaló la pareja que necesitábamos. Y si a alguno de ustedes no le gusta a su pareja, ese no es el problema de Dios. Es algo que ustedes tienen que solucionar. Alguien dijo que el matrimonio es la contemplación del amor de Dios a través de nuestra pareja. La contemplación del amor de Dios a través de nuestra pareja.
Esto debe de servirles a las mujeres que nada más ven defectos en su marido. Un marido tal vez tenga muchos defectos, pero si las mujeres nomás están pensando en los defectos de su marido, tienen la cabeza así y le darán ganas de matar al marido o de suicidarse ellas, no sé. Igual lo digo en el caso a la inversa. Los hombres que nada más están pensando en los defectos de su mujer. Vean un texto en Proverbios, en el capítulo 18. Proverbios 18, 22. ¿Ya lo tienen? El que haya esposa, haya el bien. Bien, esto lo puede creer solamente un cristiano verdadero. Un inconverso no puede creer esto. El que haya esposa, haya el bien. Y no cualquier esposo cristiano puede creer esto. Esto lo cree solamente un cristiano maduro. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Si tienes una pareja, es porque Dios es bueno. Si tienes una esposa, si tienes una pareja, no es porque tú seas buena, es porque Dios es bueno. Un inconverso dice, no, eso no es cierto. Lee este texto, dice, no es cierto. Yo hallé una esposa y hallé el mal. Yo no hallé el bien, yo hallé el mal. Yo les dije que el amor de Dios se revela a través del matrimonio, a través de nuestra pareja. Ahora, ¿merecemos el amor de Dios? No. Entonces, si no merecemos el amor de Dios, escuchen, tampoco merecemos nuestra pareja. Deberíamos de verlo así. El asunto es que yo debo decir que no merezco a mi pareja, porque si yo digo mi pareja no me merece a mí, ya me metí en problemas. ¿Sí? Hemos visto que para que un matrimonio funcione, más o menos, es necesario que cuando menos uno de ellos, de los cónyuges, sea creyente. Para pelear se necesitan dos, y si uno solo es creyente, sobrellevará al otro. Le tendrá paciencia, lo amará, orará por él, y ahí se la llevarán. Pero en un matrimonio donde los dos son inconversos, chispas, choque de trenes. Si dos jóvenes se casan siendo inconversos los dos, eso va a acabar mal. A menos que Dios haga un milagro. Hay matrimonios que llegan a las bodas de platino. Son raros los que llegan a las bodas de platino. 75 años de casados. Los de las bodas de platino ya son hombres de casi 100 años. Son raros los que llegan a esa edad. Mínimo 95, 96. En esos matrimonios que llegan a las bodas de platino, donde los dos son inconversos, tienen 75 años de casados, 75 años echados a la basura. ¿De qué les sirvió vivir juntos? No se divorciaron, pero nunca se amaron. Hay matrimonios que no se divorcian, que se toleran, que se soportan, pero pues la mujer por aquí y el hombre por acá. La mujer con sus quehaceres y el hombre con los suyos. No te metas conmigo, yo no me meto contigo. Haz lo que quieras, yo hago lo que quiera. ¿Qué vida es esa? Si hemos aprendido a amar a nuestra pareja, aunque sea un poco, es porque Dios nos ha enseñado, porque Dios nos ha ayudado. Pero cuando ambos se aman, cuando el amor es mutuo, cuando el amor es recíproco, ¡wow! ¡Qué maravilloso es eso! El cielo en la tierra. Pocos maridos y esposas llegan a eso, donde los dos se aman, donde los dos se respetan. Si el marido ama a la esposa, ya se los dije y se los repito, aun si él no es amado, puede tener gozo y paz. Y ese gozo y esa paz le ayudarán a sobrellevar a su esposa
y a enfrentar todo problema y a superarlo. Nuestro gozo depende del amor de Dios, no del amor de nuestra pareja. El amor de Dios lo vemos en el hecho de que envió a su Hijo amado a morir en la cruz para salvarnos. El Padre envió al Hijo para que fuera nuestro esposo para siempre. Nunca nos va a abandonar, nunca nos va a traicionar, nunca se va a divorciar de nosotros. Es increíble. El matrimonio cumple con muchos propósitos. Uno de ellos es el de revelar la verdad acerca de nosotros. El matrimonio nos obliga a vernos tal y como somos. Dios nos obliga a ver nuestra realidad, no nos gusta. Por eso dicen que el matrimonio es como un espejo. ¿Para qué es un espejo? Pues para vernos si estamos bien o si estamos mal, si estamos peinados o no, si estamos con manchas, con mugre en la cara o no. Hay muchas personas que se casan y el espejo no les gusta y lo rompen. El matrimonio manifiesta nuestra debilidad, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestras deficiencias, nuestros fracasos, nuestra hipocresía. Y no nos gusta eso. Por naturaleza nos sentimos buenos, que somos buenas personas. A través del matrimonio Dios nos dice, no, tú estás mal. ¿Hay un creyente que esté bien en todo? No. A mí me gustaría que mi esposa me señalara puras cosas buenas de mí, que me dijera, ay Moisés, me saqué la lotería casándome contigo. Pero nunca me dice eso. No. Mi esposa nomás me señala mis errores. En esa película que les digo de Prueba de Fuego, Caleb, el bombero, le dice a su papá, papá, dice, es que ya no soporto a Catherine, dice, en el trabajo, dice, todos me respetan. Y llego a la casa y mi esposa no me respeta. Dice, llego a la casa, dice, y mi esposa cree que todos los problemas que hay en la casa son por mi culpa. No, dice, los problemas de mi casa son por culpa de ella. Por eso ya no la soporto. No nos gusta que nos observen, no nos gusta que nos critican, no nos gusta que nos digan que estamos mal. Pero si ustedes se casan, se exponen a eso. En el noviazgo, normalmente el novio no le dice a la novia que está mal. No, se calla, dice, no, si digo que está mal, ya no se casa conmigo, y viceversa. Ocultan sus armas y luego las sacan todas cuando se casan. Si tú te casas, te expones a que te digan que estás mal. En algo estarás mal. ¿Cómo lo voy a decir a mi espejito? Espejito, dime que soy el más bonito. No, el espejo me va a decir la verdad. El pecado nos expone. El pecado nos desnuda. Cuando Adán y Eva pecaron, se vieron que estaban desnudos. ¿Sí? Por eso el pecado nos expone, nos pone al descubierto. Los animales no están desnudos. Ningún animal usa ropa. Los únicos que usamos ropa somos los seres humanos, porque los seres humanos somos los únicos pecadores. Si un león se come un antílope, no por eso está pecando. Pero el marido que se come a la esposa, ese sí está pecando. Entonces, en el noviazgo aparentas, pero que te casas y ya no puedes, te quitas la máscara. Otro propósito que tiene el matrimonio es el de negarnos a nosotros mismos. Éramos egoístas, nos casamos, ya no podemos ser egoístas. Dios nos obliga a pensar en el otro, a preocuparnos por el otro. Debemos aprender a amar a nuestra pareja como a nosotros mismos. ¿Saben por qué tanto se divorcian? Porque son egoístas y no quieren dejar de ser egoístas. Esos que se casan una vez, y que se casan 2 veces, y que se casan 3 veces, pueden darse cuenta que su problema no era la pareja, no. El problema no era la pareja que tenías, el problema eras tú, tu egoísmo. Entonces Dios nos obliga a ver nuestro egoísmo y a vencerlo con la ayuda de Dios. Otra cosa, el matrimonio pone de manifiesto una nueva identidad. Ya dije, hace que 2 se conviertan en uno.
Ya no somos dos, somos uno legalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que odia a su mujer, a sí mismo se odia. Pablo dice en una cierta parte que el cuerpo de uno ya no le pertenece a él, le pertenece al otro. El cuerpo del marido le pertenece a la esposa y el cuerpo de la esposa le pertenece al marido. ¡Wow! Ya no podemos decir que somos dueños de nosotros mismos. Es increíble la sabiduría de Dios. Yo le pertenezco a mi esposa me pertenece a mí y ambos le pertenecemos a Dios. ¿Quién es la persona a quien más debo amar en este mundo? Es a mi esposa. Después de Cristo, es ella. Debo amar a mi esposa más que a mis padres, más que a mis hijos. El marido debe aprender a amar a su mujer como se ama a sí mismo, porque Dios nos está preparando para ir a un mundo de amor. Esto lo hemos visto antes. Dios nos está preparando para ir a un mundo de amor. ¿Y cómo nos está preparando? ¿Saben cómo? Con manifestaciones de su amor. Dios nos manifiesta que nos ama. Es posible que aunque yo merecía ser odiado, ¿Dios me ama? Es posible que aunque yo era enemigo de Dios, ¿Dios me ama? ¿Quién puede entender el amor de Dios? ¿Quién puede entender esto? Sin la gracia de Dios, el matrimonio no funciona. Los muchachos que no conocen a Dios se casan supuestamente enamorados, pero como no conocen el amor de Dios, no se aman. Esos muchachos que se casan sin consultar con Dios, sin creer en Dios, después se divorcian y terminan odiando a su pareja. Y en algunos casos hasta odiándose a sí mismos. Pero ya dije que hay uno que está con nosotros en la celda. El mismo que me regaló mi pareja está conmigo en la celda. Cristo está con nosotros. Hermanos, si ustedes invitan a Cristo a su matrimonio, las cosas no pueden terminar mal. Hermanos, si nunca lo han hecho, háganlo. Díganle a su pareja que la aman. Mujeres, si nunca le han dado gracias a Dios por el marido que tienen, háganlo. Denle gracias a Dios. Si lo hacemos de todo corazón, todo va a ser diferente. En muchos matrimonios, las cosas no son como deberían. ¿Por qué en mi matrimonio las cosas no son como deberían? Tal vez yo no lo sepa, pero Dios sí. Dios sí sabe qué es lo que está funcionando mal en mi matrimonio. A nuestra pareja le podemos ocultar algunas cosas, pero a Dios no. Dios conoce nuestros errores, nuestras deficiencias, nuestros pecados. Pero qué curioso, qué grande y maravilloso. Dios me conoce mi falta de fe, mi incredulidad, mi dureza de corazón. Y aún así me ama. Dios me ama a pesar de que soy como soy. Dios sabía acerca de mí todo antes de que yo naciera. Dios ya sabía cómo iba yo a ser. Y Él me amó con amor eterno. ¿Cómo es que me amó? Si Él ya sabía que yo no iba a ser una perita en dulce. Él ya sabía cómo iba a ser yo. Hay pecado en mí y aún así sigue comprometido conmigo. No me deja. No se cansa de amarme. No se cansa de aguantarme, de soportarme. No me deja. Aunque yo no cumpla con mi deber, Cristo sí cumple con el suyo. Mi amor se enfría, pero el amor de Cristo no. Dios sabe lo peor de nosotros, los creyentes, y aún así nos ama incondicionalmente. Él no se sale de la celda. Dios nos está preparando para las bodas del Cordero. Vean otro texto en Juan 15.
Este versículo es increíble. Juan 15, 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿A quién está hablando aquí Cristo? A los creyentes, no a todos, nada más a los creyentes. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Cómo ama el Padre al Hijo? ¿Cómo podemos entender el amor del Padre para con el Hijo? Pues con esa misma intensidad nos ama a nosotros. ¿Cómo creer eso? ¿Cómo entender esto? ¿Cómo entender que Dios nos amó desde antes que naciéramos? Dios no nos amó porque supiera que nosotros le amaríamos. No, nosotros lo amamos porque Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero. Y nuestro amor es consecuencia de su amor, no al revés. Pobre gente arminiana que creen que serán salvos por sus obras. Creen que pueden merecer con sus obras el amor de Dios. ¿Quién puede merecer el amor de Dios? El amor de Dios no depende de nosotros. El amor de Dios no depende de nuestro amor. El amor de Dios depende de Él mismo. Muchos creen que Dios los ama porque creen que son buenos. No, yo no soy peleonero, yo soy honrado, yo doy mi gasto. Yo en la escuela me sacaba puros 10. No, yo soy bueno. Creen que Dios los ama por eso. No sabes lo que dices. Vean Jeremías 31. Mm. 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto que le dice Dios al profeta y a Israel, se lo dice a todos los creyentes. Con amor eterno te he amado. Pero vean, ¿cómo es que el amor de Dios es eterno? Hemos visto el hecho de que Dios es eterno. Nosotros no podemos entender bien ese concepto porque nosotros no somos eternos. Nosotros tuvimos un principio y vamos a tener un fin. Pero vean, Dios es eterno. Podemos entender que Él nunca morirá. Pero ¿cómo es que Él no tuvo principio? ¿Cómo es que a Dios nadie lo hizo? Bertrand Russell le dijo a su papá: papá, dime quién hizo a Dios. No, hijo, pues nadie. No. Alguien tuvo que haber hecho a Dios. No, hijo. Si alguien hubiera hecho eso a Dios, ¿quién hizo a ese? ¿Y quién hizo al otro? ¿Y quién hizo al otro? Dice, no, yo no puedo creer en un Dios así. ¿Quién hizo a Dios? Dios es eterno. Entonces su amor tiene que ser eterno. Entonces Él dejará de amarnos cuando deje de ser eterno. Eso nunca va a ocurrir. Y por eso también el infierno es eterno, porque Dios no puede dejar de serlo. El amor de Cristo para con los suyos se acabaría solamente si Él muriera. Pero ¿cómo va a ser eso? Ya murió, ya no puede morir otra vez. El amor de Cristo, incondicional, eterno, inmutable, incomprensible. Vean 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13. Nada más la primera frase, vean cómo dice el versículo 8. 1 Corintios 13, 8. El amor nunca deja de ser. Vean lo que dice aquí. El amor nunca deja de ser. Los que se casan enamorados y luego dejan de quererse, es que no se amaban. El amor que se acaba no es amor. El amor verdadero no puede acabarse, no puede extinguirse. El amor nunca deja de ser. El amor es eterno, tan eterno como Dios mismo. Hay esposas que se pelean con su marido y lo dejan, se van con su mamá. Ya después, a los 15 días, al mes, les manda al marido un mensaje o le hablan por teléfono: vuelve conmigo, no puedo vivir sin ti.
Ya le ruega y regresa la esposa. A los 8 días se pelean, ya vete, no puedo vivir contigo. Primero no puedo vivir sin ti y luego no puedo vivir contigo. ¿No se aman? Yo les pregunto, ¿conocen ustedes el amor de Dios? Hay una forma para que lo conozcan. Me dirijo a los que no son creyentes. Si ustedes creen en Cristo, si se arrepienten de sus pecados y confían en Él, en lo que hizo en la cruz, Dios los perdonará. Ustedes pueden saber, ustedes pueden estar seguros de que Dios los perdonó. Y el día que ustedes entiendan que Dios los perdonó, entenderán que Dios los ama y ustedes lo amarán. Entenderán que Dios no puede dejar de amarlos y ustedes no dejarán de amarlo a Él tampoco. Ustedes, muchachas que son solteras, no busquen el amor de un hombre. Lo que ustedes necesitan primeramente es el amor de Dios, el amor de Cristo. No suspiren por casarse. Dios los está preparando. Aprovechen este tiempo. Ustedes jóvenes que se quieren casar, no se afanen por casarse. Cerciórense de que son creyentes, de que sus pecados han sido perdonados. Normalmente queremos sentirnos amados. Las hijas que tienen problemas en la casa con sus papás, que se pelean, papás borrachos, quieren salirse de la casa, ya no quieren estar en la casa. Quieren casarse porque se quieren sentir amadas. Te casas para sentirte amada, vas a fracasar. Tu marido no va a corresponder, no te va a amar como tú quisieras. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Y el amor de tu marido nunca te va a satisfacer. Tú necesitas el amor de Dios. El amor de Dios está muy por encima de los amores humanos. Cuando ustedes conozcan el amor de Cristo, ya no van a suspirar por amores humanos. Y esto que le digo a los jóvenes, también se los digo a los que no son tan jóvenes que quieren casarse. Termino leyendo lo que dice la chequera del Banco de la Fe del 14 de junio, o sea, ayer. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Primer libro de Samuel 12:22. La elección de Dios de su pueblo es la razón para que permanezca con ellos y no los desampare. Él los escogió por su amor y los ama por su elección. Su propia voluntad es la fuente de su elección y su elección es la razón de la continuidad de su agrado en ellos. Sería una deshonra para su grandioso nombre que los desamparara, pues mostraría ya sea que cometió un error en su elección o que era voluble en su amor. El amor de Dios tiene esta gloria que nunca cambia y Él nunca empañará esta gloria. Por todos los recuerdos de las anteriores misericordias del Señor, hemos de estar seguros de que no nos desamparará. Aquel que ha ido tan lejos para convertirnos en su pueblo, no deshará la creación de su gracia. Él no ha obrado en nosotros tales maravillas para desampararnos después de todo. Su Hijo Jesús murió por nosotros y podemos estar seguros de que no murió en vano. ¿Acaso podría abandonar a aquellos por quienes derramó su sangre? Puesto que hasta aquí se ha agradado en elegirnos y en salvarnos, será su complacencia bendecirnos todavía. Nuestro Señor Jesús no es un amante cambiante. Habiendo amado a los suyos, los sigue amando hasta el fin. El amor de Cristo nunca se acabará. Oh Señor, ¿quién puede entender eso? Oh, perdónenos a nosotros nuestra falta de amor. Te amamos tan poquito, nuestro amor es tan fluctuante, tan frío. Oh Dios, límpianos de nuestros ídolos y quítanos este corazón de piedra y enséñanos a amar a nuestra pareja, a ser agradecidos por ella, por los hijos que nos has dado, Padre. Sí, aunque nuestros hijos sean como sean, gracias por ellos y ayúdales para que lleguen a ser salvos. Salva a las parejas inconversas, Padre. Y los que creen, maridos que creen que son salvos y no lo son, ayúdales a ver su pecado. Y las mujeres que creen que son cristianas y no lo son, sálvalas, Padre, y un día también a sus maridos. Oh Dios, derrama tu Espíritu Santo en esta iglesia, más de tu amor, que estemos conscientes de Él. Amor eterno, gracias,
por ese amor que nunca nos quitarás. En el nombre de Jesús. Amén.